Como dijo Facu, por la amistad que tenemos de tanto tiempo. Es especial porque hace más de 6 años que no vengo a mi país, Uruguay. Soy de Montevideo, de La Unión. Ahí fui criado y malcriado. Y hace 10 años que vivo en Paraguay. Vivimos en la triple frontera en Ciudad del Este, ahí junto a Argentina y Brasil. Y Dios nos ha bendecido con 4 hijos. Ainhoa, 13 años, Bastian, de 11 años, Etienne, de 6 años, y Einar, de 2 años. No se preocupen por acordarse los nombres porque ni nosotros nos acordamos a veces. Así que tranquilos. Pero como les decía, estoy muy contento de estar acá también en este retiro porque he escuchado, he visto a través de las redes sociales, de las fotos, de las charlas con Facu, he visto lo que Dios está haciendo en la iglesia de Adulam y también en la iglesia de Minas. Así que estoy muy contento de poder estar acá, de conocer a algunos de ustedes personalmente y de algunos de poder volver a verlos después de algún tiempo. Entonces creo que eso es lo más importante que tienen que saber de quién les va a compartir en este retiro. Es la familia, es lo más importante, mi esposa, mis 4 hijos. Y bueno, el Señor nos ha utilizado en la plantación de iglesias por su gracia. Hemos comenzado 3 iglesias, soy el pastor de una de esas iglesias. Y bueno, después trabajamos específicamente para alcanzar a los menos alcanzados de Ciudad del Este. Como les conté ahí, que tengo muchos vecinos de otras partes del mundo. Antes de orar y meternos de lleno en la palabra del Señor, me gustaría contarles cuál es mi motivación al compartir la palabra y cuál es mi propósito, ¿sí? Y lo voy a recordar antes de cada mensaje, porque el que avisa no traiciona, dice el dicho, ¿verdad? Bueno, yo quiero, este es mi deseo, mi anhelo, pero depende del Señor obviamente también, ¿no? Yo quiero molestarlos, quiero sacarlos de la zona de comodidad. Me encantaría, no yo lo que yo voy a decir, sino que la palabra de Dios los pueda movilizar. Es mi deseo de que ustedes no tengan paz a menos de que estén proclamando el Evangelio y que Dios los moleste. A mí no me importa si ustedes no pueden dormir, no me importa si les viene ansiedad. Yo lo que quiero de todo corazón es que todos nosotros, incluyéndome a mí, todos nosotros, cuando salgamos de este campamento, podamos tener un convencimiento de que tenemos que compartir el Evangelio. Tengo 4 mensajes para poder animarlos y convencerlos. Dependo de la bendición del Señor, no está en mí obviamente poder mover los corazones, ni mucho menos, ¿verdad? Tengo que lidiar con el mío, pero el propósito es que en la palabra podamos ser desafiados a proclamar y a predicar el Evangelio. Entonces vamos a orar para que Dios pueda preparar nuestros corazones para escuchar su palabra, para que en su misericordia pueda usarme y que pueda ser Él glorificado y exaltado. ¿Les parece? Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos estar en este lugar reunidos para poder escuchar tu palabra. Señor, tú conoces a cada una de las personas que está en este momento con nosotros y sabes también qué personas van a llegar mañana y el domingo. Señor, nosotros te pedimos que tú puedas ayudarnos a concentrarnos en ti, a no distraernos, a dejar las preocupaciones de lado, a dejar los pensamientos, las distracciones, todo, Señor, de lado para enfocarnos en tu palabra. Tu palabra es hermosa, tú eres precioso, eres suficiente. Queremos enfocarnos en tu palabra, Señor, que tú nos puedas hablar a través de ella a nuestros corazones, independientemente de quién está hoy compartiendo, que tu palabra, Señor, pueda ser exaltada y que nos puedas convencer y nos puedas animar y nos puedas corregir, Señor, para que cuando salgamos de acá seamos un poquito más parecidos a ti y que podamos responder a tu llamado, Señor, para ser las personas que tú quieres que seamos. Señor, nos dejamos en tus manos. Sé exaltado, que Cristo sea exaltado, que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén, amén y amén. Ustedes saben, creo que la gran mayoría de ustedes saben que en el desierto, ¿sí?, hay mucho calor, ¿verdad? Y hay que ir preparado. Las personas que van a cruzar el desierto tienen que llevar provisiones, tienen que llevar agua y tienen que ir preparados. Hubo una pareja que para celebrar su luna de miel se dirigía a un viaje y iban a cruzar
un desierto. Y contrataron un chofer, contrataron un auto para que los llevaran este viaje, pero en un momento, ¡pum!, el auto paró, nadie sabía qué acontecía, pero el chofer les dijo, no se preocupen, quédense acá, voy a intentar arreglarlo. Entonces se tiró debajo del auto y empezó a tratar de arreglarlo. Pero las horas empezaron a pasar y si bien habían salido bien temprano en la mañana, ya en unas horas era el mediodía, la tarde, las provisiones que eran para un corto tiempo de pasada se entraron a acabar, el agua se empezó a acabar y realmente la empezaron a pasar mal. Para hacer la historia corta, y no quiero entrar en detalles, pero la mujer primeramente se deshidrató, el sol estaba quemando, estaba bien fuerte, no tenían agua, ¿verdad? Y lamentablemente falleció. Poco tiempo después, también el esposo fallecieron y, para sorpresa de muchos, el chofer aguantó más tiempo hasta que un auto pasó por ahí, vio que había auto, lo rescataron, ¿sí? Y él pudo salvar su vida. Ahora, la pregunta es por qué el chofer, que aún era mayor que esta pareja, pudo salvar su vida, por qué aguantó más tiempo y esta otra pareja perdió la vida tan pronto. Bueno, la razón es porque este hombre estaba protegido del rayo del sol al estar abajo del auto. Y no se deshidrató, por lo menos tanto, porque estaba bebiendo el agua del radiador. Ahora, podríamos decir que este hombre fue egoísta, porque él no compartió esta sombra con esta pareja, ni tampoco compartió el agua con esta pareja. Hay una frase que dice, cuando podés salvar, dejar morir es matar. ¿Están de acuerdo? Cuando podés salvar, dejar morir es matar. Desde ese punto de vista, este hombre es prácticamente un asesino, porque él podría haber salvado, nunca sabemos obviamente qué hubiera pasado, pero él podría haber compartido esta sombra y esta agua y quizás podría haber ayudado a salvar estas vidas. Sin embargo, no lo hizo. ¿Saben cuál es el problema, queridos hermanos? Que nosotros, como cristianos, muchas veces somos igual. Nosotros decimos que dentro de nosotros corren ríos de agua viva y que moramos bajo la sombra del Omnipotente, pero nosotros no lo compartimos con nadie. Y la gente está muriendo y está yendo a una eternidad sin Cristo, que es real, y nosotros parece que no nos importa. Bueno, mientras estamos salvos, o sea, cuando muéramos vamos a ir al cielo, entonces estamos tranquilos. Pero la gente está muriendo. Hermanos, cuando podés salvar, dejar morir, es matar. ¿Por qué no compartimos el Evangelio en cada oportunidad con cada persona como deberíamos? Esa es la pregunta que creo que va a ir a lo largo de todos los mensajes. ¿Por qué no compartimos el mensaje del Evangelio en cada momento, en cada oportunidad con cada persona? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pero hoy, especialmente en este mensaje, quiero animarte a alzar tus ojos y ver que los campos están listos para la cosecha, que las almas están listas para ser rescatadas. Hoy quiero animarte a que alces tus ojos y veas que los campos están listos para la siega. Acompáñame por favor a Juan 4, 31 al 38. Juan 4, 31 al 38. ¿Llegaron? Juan 4, 31 al 38. El título de este sermón es El evangelista ciego. Vamos a ver 4 tipos de evangelistas a lo largo del retiro. Juan 4, 31 al 38 dice, mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega.
Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con él que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo creo que la verdad central de este pasaje es que la misión de Cristo y la prioridad de hacer la voluntad de Dios es la cosecha espiritual. La misión de Cristo y la prioridad de hacer la voluntad de Dios es la cosecha espiritual. Jesús enseña a sus discípulos sobre la necesidad urgente y la satisfacción de hacer la voluntad de Dios, particularmente en el contexto de la cosecha espiritual. Este pasaje sigue inmediatamente después de la conversación con la mujer samaritana en el pozo. ¿Recuerdan Juan 4? Jesús usa una metáfora agrícola para explicar que la cosecha de almas ya está lista y que los discípulos deben involucrarse en ella. Jesús dice, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Los discípulos habían ido por comida a una aldea samaritana. Querían que Jesús comiera, entonces les llevaron alimentos. Ellos tenían una sana preocupación por el bienestar de Jesús. No queremos que Jesús tenga hambre, no queremos que pase mal. Vamos a comprarle comida para que Jesús tenga alimentos. Pero Jesús no estaba diciendo que la comida, la bebida y el descanso no eran importantes. Pero quería que los discípulos supieran que la vida era mucho más que estas cosas. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:3 dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y esto en Mateo 4:4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Es importante comer? Por supuesto que sí. ¿Es importante hidratarse bien? Por supuesto que sí. Pero hay algo que es aún más importante porque trasciende esta vida. Jesús estaba diciéndoles que hay algo más que repone las fuerzas. Hay algo más que quita la debilidad. Hay algo más que satisface. O hay algo que satisface más que tu estómago. Hay algo más que satisface el alma. Mi comida, dice Jesús, es que haga la voluntad del que me envió. El enfoque de Jesús estaba en hacer la voluntad del Padre. Su enfoque no eran las actividades. Su enfoque no eran las necesidades físicas de la gente. Su vida no se trataba de estrategias, técnicas ni programas. Su deleite era hacer aquello que fuera agradable al Padre. Su enfoque era la misión de Dios para su vida. La pregunta, hermanos, es, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es el enfoque de tu iglesia? ¿Cuál es el enfoque de tu ministerio? La pregunta no es, ¿cuáles son las actividades? La pregunta es, ¿cuál es la misión de Dios? Esta misión de Dios era el alimento de Jesús, hacer la voluntad del Padre, obedecer al Padre. ¿En qué? En lo que le había mandado. ¿Qué te ha mandado el Señor? ¿Estás siendo fiel? Hermanos, no hay nada más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios. No hay nada. Spurgeon dijo, el hombre del mundo piensa que si pudiera salirse con la suya, sería perfectamente feliz y su sueño de felicidad en este estado o en el que sigue se compromete en eso. Que sus propios deseos sean gratificados, sus propios anhelos cumplidos.
Dice Spurgeon, todo esto es un error. Un hombre nunca será feliz de esta manera. Jesús dice que acabe su obra. Jesús encontraba satisfacción no solamente iniciando la obra de Dios, sino acabando la obra de Dios. Hay una frase que dice, es bueno empezar algo, pero mucho mejor es terminarlo. ¿Cuántos cursos comenzamos? ¿Cuántas actividades comenzamos? ¿Cuántos ministerios comenzamos? Después no lo terminamos. Pero Jesús dice, yo estoy acá para terminar la obra que el Padre me ha encomendado. Porque Jesús estaba comprometido con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era su misión. Jesús estaba comprometido a terminar la obra que vino a hacer. Un comentarista bíblico llamado Morris dice, el verbo es semejante al que usó en la cruz cuando Jesús clamó, consumado es, tetelestai. ¿Recuerdan? Juan 19:30. Bueno, el verbo que usa acá para acabar la obra que le ha dado es muy similar. Luego Jesús dice, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y esto era un proverbio popular en la época. Jesús hablaba como hablaban las personas, y usaba cosas populares que la gente entendía. Y esto era un proverbio muy popular en la época. Significaba que no hay prisa para hacer algo. En Paraguay, donde yo vivo, usan la frase tranquilo pa. Tranquilo pa, dicen, sí. Aguanta un poco, o sea, todo tiene su tiempo, ¿verdad? O sea, aguanta un poco. No dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Entonces decían esto, ¿verdad? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. No, aguantá. Esto era popular. Porque todo lleva su tiempo y es imposible evitar la espera. Era como, le digo, ese tranquilo pa de los paraguayos. Jesús no quería que sus discípulos tuvieran esta mentalidad. Quería que entendieran que la cosecha está lista. Quería que actuaran porque la cosecha está lista y no era necesario esperar. Alcen sus ojos, les dice a sus discípulos, y miren los campos que ya están blancos para la siega. No sigan esperando. Miren la cosecha. Y no estaba hablando, hermanos, de la tierra, estaba hablando de la cosecha espiritual. Dice, abran sus ojos, en otras palabras, no sean ciegos, abran sus ojos y miren la cosecha espiritual que ya está lista. Porque siguen esperando. Y fíjense que en Juan Jesús utilizó el agua y la sed para hablar de la necesidad de salvación a la mujer samaritana. Recuerdan, ¿verdad? Jesús utilizó la idea de la comida para hablar de la voluntad de Dios. Jesús utilizó el concepto de la cosecha para hablar del trabajo que debemos hacer. La idea de la siega significaba que hay muchas personas listas para ser recibidas en el reino de Dios y que los discípulos debían verse a sí mismos como trabajadores, segadores en esa siega. Hermanos, les pregunto, ¿están viendo la cosecha? ¿Están viendo que las almas están listas para que escuchen el Evangelio? La salvación pertenece al Señor. Obviamente nosotros no somos responsables de su salvación. Pero esto no ha cambiado. Nosotros tenemos que involucrarnos en la obra del Señor, tenemos que involucrarnos. Esta es su voluntad. Nosotros somos trabajadores y el trabajo está listo para ser hecho. No tenemos que esperar más. Un comentarista bíblico, Tenney, dice, mientras él hablaba, los samaritanos dejaban el pueblo e iban cruzando los campos hacia él. El afán de las personas a quienes los judíos consideraban extraños y rechazados mostraba que eran como grano listo para la siega. Jesús les advirtió a sus discípulos que no pensaran que faltaban 4 meses para que llegue la siega. Si tenemos ojos para verla, la cosecha ya está lista. Los campos ya están blancos para la siega, lo cual significa que el grano ya está totalmente maduro
o más que maduro. Juan 4:36, me pueden seguir, dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con él que siega. Jesús alentó a los discípulos en su labor. Su trabajo en la siega será recompensado, dice, el que siega recibe salario. El fruto de su trabajo durará por siempre, dice, recoge fruto para vida eterna. Y todo trabajador de la siega se gozará juntamente con el trabajo. En los próximos versículos 37 y 38, dice, porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Juan el Bautista y Jesús sembraron esas semillas, pero los discípulos tenían la oportunidad de cosechar. Muchas veces, así es como sucede en la obra de Dios. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Si no, recuerden lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, del 6 al 9. Me pueden acompañar, después volvemos enseguida a Juan. 1 Corintios 3, del 6 al 9. Primera Corintios 3, del 6 al 9. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Qué hermosas palabras. Y van bien de la mano con lo que estamos viendo en Juan. Y una vez más hago hincapié en el tema del evangelismo. ¿Por qué no compartimos el evangelio con los perdidos? ¿Falta de pasión por el evangelio? No me tienen que contestar, es para meditar. Yo pregunto, ¿cuál es la razón por la cual no compartimos tanto el evangelio? Porque la gran mayoría de los cristianos, vamos a ser honestos, la gran mayoría de los cristianos no comparte mucho el evangelio. ¿Es falta de pasión por el evangelio? ¿Es falta de compasión por los perdidos? ¿Es falta de interés por las personas? ¿Es falta de comprensión por la gravedad del infierno? Quizás no entienden lo grave que es, lo urgente que es. ¿Es falta de valor de salir de nuestra zona de comodidad? Realmente no sé cuál es la respuesta, pero tenemos que cada uno de nosotros contestar. ¿Por qué no comparto tanto el evangelio como debería compartirlo? Alza tus ojos, evangelista ciego. Alza tus ojos y ve la realidad de la traducción bíblica, los países que no tienen traducción bíblica. Alza los ojos y ve la realidad de la iglesia perseguida. Alza los ojos y ve la realidad de los pueblos no alcanzados. Alza los ojos y ve a tus seres queridos camino al infierno. Alza tus ojos y ve a tus amigos condenados por no creer en Cristo. Alza tus ojos y ve a Dios salvando pecadores. Alza tus ojos y ve a Dios queriendo usarte. Alza tus ojos, abre tus ojos, mira lo que Dios está haciendo y mira las consecuencias de un mundo sin Dios. Romanos 15, 20 al 21 dice, de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y lo que no han oído entenderán. Y los que no han oído entenderán. ¿Te apasiona el evangelio de Jesucristo? ¿Tenés compasión por las almas perdidas que no conocen a Jesús? ¿Cómo te vas a involucrar en esta cosecha espiritual?
Según vemos en los versículos 35 y 36, la cosecha espiritual está lista. Jesús les dice a los discípulos que miren a su alrededor y la cosecha está lista para ser recogida. Los samaritanos, que eran rechazados, se acercaban a Jesús y estos estaban listos para la salvación. Los discípulos tenían el privilegio de ser parte de esto. En los versículos 34, 37 vemos que debemos de hacer la voluntad de Dios. Jesús es nutrido y fortalecido por hacer la voluntad del Padre. No tanto por comer, no tanto por beber, no tanto por sentarse a descansar. Sí, Jesús tuvo sed, sí, Jesús tomó agua de verdad, sí, Jesús descansó, sí, Jesús durmió, sí, Jesús tuvo que alimentarse. Pero acá él dice que hay algo que es superior, algo que va más allá, algo que lo fortalece, algo que lo nutre más, que es hacer la voluntad de aquel que lo envió. Hermanos, debemos de hacer la voluntad de Dios. Él nos señala que su alimento es hacer la obra de Dios. Y nosotros como discípulos debemos de entender que la satisfacción verdadera viene de cumplir la misión de Dios, no de satisfacer nuestros propios deseos o expectativas. Los versículos 36 al 38 nos enseñan que debemos de sembrar y cosechar. Jesús hace una distinción entre sembradores y cosechadores, pero señala que ambos se alegran al compartir el trabajo. La predicación del Evangelio es un esfuerzo conjunto y progresivo. Diferentes personas tienen diferentes roles, pero todos participamos de la misma obra. No soy más importante yo porque estoy fuera del país. No es más importante alguien que está compartiendo con personas de otra religión. Todos somos parte. Algunos son llamados a pastorear una grey, otros son llamados al ministerio musical, otros son llamados a servir en diferentes áreas. Pero el punto es que todos somos llamados a compartir el Evangelio con las personas. Necesitamos comprometernos con la misión de Dios. Nosotros como creyentes estamos llamados a involucrarnos activamente en esta cosecha espiritual, sabiendo que la misión de Dios está en curso y la oportunidad para ver frutos es presente. ¿Saben por qué no vemos un avivamiento? Porque estamos bien sin Él. Porque no lo anhelamos, porque no lo buscamos, porque no predicamos, porque no oramos. La mayoría de nosotros nunca va a predicar el Evangelio a un mormón, a un testigo de Jehová. Pero después nos preguntamos, ¿cómo no vienen a Cristo? ¿Cómo no ven a Cristo? Y sí, si nunca se cruzan con un cristiano que les comparta. Tocan nuestras puertas y nosotros estamos muy ocupados, sigan de largo. ¿Verdad o mentira? Así en Ciudad del Este nadie les comparte a los árabes, son musulmanes, nadie les comparte el Evangelio. En Estados Unidos me crucé con personas que hace 30 años viven en Estados Unidos y nunca nadie les compartió el Evangelio bíblico. Tienen una idea del Evangelio que es Hollywood. Justin Bieber y Madonna son cristianos. Tenemos que predicar el Evangelio. Predicarle a la persona que está a tu vecino. Predicarle. No, tienen otra fe, tienen otra creencia. ¿Se van a enojar? Que se enojen. Si Dios está enojado con ellos también. ¿Tenés miedo de ofenderlos? Ellos están ofendiendo a Dios todo el tiempo. No es opcional porque es la misión que Dios nos ha dejado. Tenemos que involucrarnos y comprometernos. Y necesitamos encontrar satisfacción en hacer la voluntad de Dios. No solo hacer porque lo tenemos que hacer, sino encontrar satisfacción en lo que Dios nos ha permitido hacer. Al igual que Jesús, los creyentes deben encontrar su verdadera satisfacción en obedecer a Dios. Nos gozamos en participar en su misión, más que en los placeres terrenales, los placeres de esta sociedad, los placeres de este mundo. Conocen a John Piper, me imagino, la famosa frase que él tiene: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Si vos estás satisfecho en hacer la voluntad de Dios, si vos encontrás satisfacción en seguir a Cristo, entonces Él va a ser más glorificado, Él va a ser más exaltado. El enfoque de Jesús está centrado en la cosecha espiritual y el trabajo conjunto en la misión de Dios.
Y esto nos debe motivar a participar activamente en la obra del reino de Dios. Y para ir terminando, me quedan unos minutos, pero para ir terminando, me gustaría tener el ejemplo de otro evangelista. A este le llamo el evangelista egoísta. Me gustaría ir a la historia de Jonás, que me pueden acompañar al capítulo 4 de Jonás. Creo que en Adulam lo estudiaron hace relativamente poco, ¿puede ser? Les voy recordando la historia. Dios llama a Jonás para ir a Nínive a predicar. Pero Jonás desobedece y pretende huir de la presencia del Señor, como si esto fuera posible. El Señor envía una gran tormenta que casi destruye el barco. Jonás reconoce que es su culpa y pide que lo echen al mar. Obviamente, este debería ser el final de Jonás. Ya está, se terminó acá la historia, desobedeciste, ahora enfrentar las consecuencias, bueno, se tiró al mar. Pero una vez en el mar se lo traga un pez muy grande. Bueno, ahora sí, este debe ser el final de Jonás, se lo traga un pez. Pero una vez dentro del pez, él clama por misericordia. Un hombre que estaba desobedeciendo a Dios, que lo acaban de tirar al mar, es tragado por un gran pez, y en esas circunstancias tan particulares, tan increíbles para muchos, él se arrepiente y clama a Dios por misericordia. Y Dios le otorga misericordia. El Señor le escucha y preserva la vida de Jonás. Jonás va a Nínive y predica el mensaje de parte del Señor. Y todos, absolutamente todos los habitantes de Nínive se arrepienten. Desde el primero al último, todos se vuelven al Señor. Y Dios los perdona. Dios no los destruye. Dios tiene misericordia de ellos. Pero encontramos en la Biblia Jonás 4. Voy a leer versículos del 1 al 12. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: ¿tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Termina el libro de Jonás. Este es un capítulo hermoso, a mí realmente me gusta. Después que él predica y las personas se arrepienten de Nínive, se arrepienten y Dios los perdona,
Dice, versículo 1, estamos en el capítulo 4, versículo 1, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. En otra versión dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Estamos frente a una situación única y muy extraña. Jonás es el primer predicador que se molesta por el éxito de su predicación. El enojo de Jonás es muy intenso porque el lenguaje en el hebreo original es muy fuerte. Jonás no quiso ir a Nínive porque sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios no iba a castigarlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jonás hubiera preferido que Dios castigara a los ninivitas? Bueno, deben haber muchos factores. Puede ser que no se alegrara en la salvación de un pueblo pagano, sanguinario y enemigo. Puede ser que tuviera miedo de quedar como un falso profeta, de que predique destrucción y después se arrepientan y no iba a destruirlos. La Biblia no lo especifica, pero en cualquier caso, Jonás estaba pensando más en él que en estas almas. Por eso lo llamo el evangelista egoísta. No hay dudas de que su conocimiento teológico era correcto. Fíjense lo que dice el texto. Jonás sabía lo que Dios pensaba y cómo actuaba. Jonás sabía que Dios es clemente y compasivo. Él sabía que Dios es lento para la ira y rico en misericordia. Jonás sabía que las personas se arrepienten y Dios los perdona. Jonás sabía. Tenía la teología correcta. Hermanos, no acumulen conocimiento sin compasión. No acumulen conocimiento sin compasión. Jonás conocía muy bien la doctrina correcta de Dios. Era bueno en teología, pero no sentía como Dios. Iba a la iglesia correcta, iba a la iglesia bautista, iba a la de Minas o iba a la de Adulam. Estudiaba en el seminario correcto. Escuchaba a los pastores correctos, de sana doctrina. Pero su corazón no sentía como el corazón de Dios. Podía dar una clase muy buena, podía predicar expositivamente, pero no sentía como Dios. Su problema estaba en el corazón, no en el intelecto. A él no le importaba si la gente de Nínive moría. De hecho, él prefería que todos murieran. Cuidado, hermanos, cuando nosotros actuamos igual. Nos sentimos muy orgullosos de lo mucho que sabemos de la Biblia. Amamos tener la sana doctrina. Y no me malinterpretes. Necesitamos capacitarnos y estudiar más. Obviamente es uno de los grandes problemas, la ignorancia bíblica. Pero la sana doctrina sin compasión no es más que un libro lleno de polvo. No sirve para nada. La idea de las almas yendo al infierno por la eternidad tiene que llegar a ser impensable para nosotros. Tiene que llegar a ser impensable. Y para eso tenemos que ser diferentes a Jonás. Fíjense en los versículos 10 y 11. Jonás 4, 10 y 11. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Jonás se enojó mucho porque un gusano atacó la planta o la calabacera, porque le daba sombra y él estaba contento, porque pobrecito Jonás, había mucho sol, mucho calor, entonces la plantita le cubría la cabecita. Entonces Jonás estaba re contento. ¿Y qué le dijo Dios respecto a su enojo en los versículos 10 y 11? Dios cuestionó que Jonás se compadeció de una planta que él no la creó, no le demandó ningún esfuerzo, la planta vivió solo un día. Y Dios le dice, yo no me voy a compadecer de estas personas.
Hermanos, nosotros nos enojamos, entristecemos y preocupamos por tantas pavadas, por tantas plantitas. Mientras tanto, perdemos el verdadero enfoque. Las personas a nuestro alrededor se están yendo a una eternidad sin Cristo. El Señor pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? ¿Y no tendré yo piedad de tus vecinos? ¿Y no tendré yo piedad de los musulmanes? ¿Y no tendré yo piedad de tus seres queridos? Pero nosotros estamos preocupados con las plantitas, en lugar de ir a predicarle a los 120.000 de Nínive. Es muy interesante porque Jonás clamó dentro del gran pez, la salvación es del Señor. Jonás 2:9. Y qué gran verdad. Pero Dios ha decidido soberanamente que esa salvación llegue a las personas a través de la predicación del Evangelio. La salvación es del Señor, amén. Pero la salvación llegará a las personas a través de la predicación de cristianos como vos y como yo. Y no solo desde los púlpitos, sino en el día a día, a través de aquellos que fuimos objetos de su compasión. Fíjense que los marineros escogen la vida en lugar de la muerte, pero Jonás quería morir. Los ninivitas escogen la vida en lugar de la muerte, se arrepienten, pero Jonás quería morir. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Cuenta la tradición judía, esto no está en la Biblia, pero cuenta la tradición judía, que después de que Dios dijo estas palabras, en el versículo 11, del final, Jonás se postró sobre su rostro y dijo, gobierna tu mundo según la medida de la misericordia. Como está dicho, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Ojalá que haya sido así y que él haya entendido, porque él fue objeto de misericordia, pero ahora no quería que Dios fuera misericordioso con los demás. Y hermanos, Dios fue misericordioso contigo. Estás acá porque Él tuvo compasión, Él te rescató, Él perdonó tus pecados. Andás a ver lo que sería tu vida si no estuvieras siguiendo a Cristo. Sin embargo, a veces nosotros no tenemos esa compasión por los demás. Están camino al infierno, pero a nosotros no nos importa. Los cristianos no nos tenemos que preocupar por la plantita. Los cristianos tenemos que predicarle a los 120.000 de Nínive. Nos resistimos a compartir el Evangelio a los perdidos. ¿Con qué razón? Él llama a su pueblo a mostrar la misma misericordia que Él te ha extendido a vos. Él nos está pidiendo que extiendas algo que no has recibido. Keith Green, un cantante que falleció ya hace años, dijo, esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. Vos no tenés que preocuparte de los que vivieron hace 150 años y no tenés que preocuparte de los que van a vivir dentro de unas décadas. Pero nosotros somos responsables por los no cristianos que tenemos a nuestro alrededor. Y vuelvo para terminar a nuestro pasaje original en Juan 4, 34, 35. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Hermano, alza tus ojos, abrí tus ojos, no seas ciego. Mirá la obra de Dios, mirá la obra del Espíritu Santo obrando. Mirá a Cristo enviándote a predicar. Mirá su gracia. Mirá la compasión que Él tuvo para con tu vida. Y extendela a otros. Que tu alimento sea hacer la voluntad de Dios, que tu alimento sea ser parte de su obra, hacer su misión, la misión que nos ha dado como cristianos, llevar el Evangelio a toda persona. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos escuchar tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones y que puedas encender un fuego, una pasión, Señor, para compartir el Evangelio con otros.
que podamos estar enfocados en hacer tu voluntad. Que ese sea nuestro alimento, nuestro día a día, y no dejar todo para el día de mañana, porque para muchos el día de mañana nunca llega, Señor. Hay muchos que van a morir hoy, en los próximos minutos, y quizás nunca les han predicado el Evangelio correctamente. Señor, ayúdanos a ser agentes de cambio, Señor, poder predicar el Evangelio a toda persona a nuestro alrededor. Muchos de nuestros seres queridos no te conocen, familiares, amigos, vecinos. Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor. No queremos ser como Jonás. No, Señor. Ayúdanos a tener compasión como tú has tenido compasión de nosotros. No queremos ser ciegos, Señor. Queremos ver tu obra, la cosecha espiritual, Señor, y ser parte de ella, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a hacer los cambios en nuestra vida que tenemos que hacer. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén.